Hola, muy buenos días. Vamos a empezar a transmitir el día de hoy la plática ¿Cómo te sientes tú, persona y familiar con discapacidad? Vamos a tener una dinámica en la cual primeramente vamos a dar una parte introductoria acerca de este tema, del cómo nos sentimos en el momento que entra una discapacidad a nuestra vida, y posteriormente ya enviamos un link, nos vamos a conectar al que guste para empezar nuestra terapia grupal como lo llevábamos de manera presencial dentro de nuestras instalaciones del Centro de Rehabilitación e Inclusión Social. Pues nos tenemos que ir adaptando a estas nuevas formas de trabajar, de dar terapia. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con esta plática, y ya el que guste acompañarnos, pues vamos a estar por acá. Estas pláticas van a estar siendo transmitidas, o vamos a estar en estos grupos de terapia grupal una vez al mes. Posteriormente se van a ir dando las fechas, y el día de hoy pues vamos a empezar con esta plática. Primero que nada, me gustaría que nos hagamos una pregunta. La pregunta de, ¿te sientes tú discapacitado en alguna área de tu vida? Esta es la primordial pregunta a la cual le tenemos que encontrar respuestas, ya que regularmente creemos que estamos bien en todas las áreas de nuestra vida, y tener una discapacidad no solamente es de una parte física, hay un sinfín de situaciones que nos pueden estar limitando para tener un crecimiento personal. Entonces, la frase o la pregunta de gran impacto o importancia es esta, ¿no? Regularmente vamos viviendo por vivir en muchas ocasiones, y no nos vamos deteniendo a ver qué partes de nuestra vida estamos atorados o estancados. Les voy a leer una frase. El ser humano es un hombre común en busca de un destino extraordinario, y la persona con discapacidad es un ser extraordinario en busca de un destino común. Afortunadamente, cuando a nuestra vida entra una discapacidad que no teníamos prevista, de esta manera nos vamos limitando, y las personas con discapacidad pues están en busca de ese destino en común. De repente hacemos a un lado a estas personas con discapacidad, o no nos detenemos a pensar que en cualquier vida podemos caer en este punto. Creemos que a mí no me va a pasar, en mi familia no va a estar, pero desafortunadamente no estamos, eh, no sabemos qué va a pasar en un futuro, ¿no? Vamos por la vida sin detenernos a ver a la persona que está a un lado, a la persona que está sufriendo, o la persona que tuvo un accidente. Simplemente vamos caminando por caminar, y no somos capaces en ocasiones de ver más allá de, vamos tan a prisa o vivimos tan a prisa. Digo, ahorita con la pandemia yo creo que la mayoría hemos entrado en momentos de reflexión en los cuales decimos, pues cómo ha cambiado nuestra vida, ¿no? Pero tuvimos que vivirlo para entenderlo. Entonces, con la discapacidad pasa similar. Regularmente, cuando tenemos todas nuestras capacidades, o creemos que tenemos nuestras capacidades al 100, pues uno no lo piensa, y dices, pues no necesito nada, y voy por la vida así. Entonces, aquí vemos que todos tenemos discapacidades y retos que enfrentar, ya sea una imagen limitante de nosotros mismos, puede ser una niñez difícil, una falta percibida, puede ser que en ocasiones nos hemos planeado cosas y quizás no logramos estas situaciones. Entonces, cuando no logramos situaciones, o tenemos un plan de vida, y en este plan de vida nos detenemos un poco, nos está costando mucho trabajo avanzar, esto también puede ser limitante, o puede ser una discapacidad en nuestra situación emocional. Entonces, la discapacidad no solamente, como les había mencionado, no solamente es física, también hay discapacidades que tenemos acá muy adentro. O sea, nosotros regularmente la parte
la actitud es la que te lleva a avanzar o a detenerte. Entonces, el término discapacidad es una restricción o impedimento de la capacidad para realizar alguna actividad de forma dentro del margen que es considerada normal para el ser humano. Entonces, la discapacidad se caracteriza por excesos insuficientes de desempeño de una actividad normal rutinaria, los cuales pueden ser temporales o permanentes. Pueden ser reversibles o irreversibles. Cuando nos toca que no son permanentes y nada más son por cierta temporada, pues aprendemos de la situación, pero desafortunadamente cuando la discapacidad es permanente, pues nos cambia la vida al 100%. Tenemos que empezar a tener un nuevo plan de vida, tener otras rutinas e irnos adaptando, pero esto es algo bastante complicado. O sea, el adaptarte ante una discapacidad, aunque sea momentánea o temporal, es bien difícil. Creemos que no, pero no lo decían por ahí. Hay muchas frases que últimamente escucho, ¿no? Que uno no sabe lo que tiene hasta que lo ves perdido, o que realmente lo vas a comprender hasta que lo vivas. Y puede ser real, ¿no? De cierta manera, a veces vivimos tan automatizados, hasta uno como terapeuta, ya tu trabajo a veces lo vamos haciendo como robots, ya estamos bien en automático, sabemos lo que tenemos que hacer, entonces hay que tratar de no perder esa sensibilidad, ¿no? Poner a todo lo que hagamos, ponerle ese empeño o esa parte de actitud. Ok, y también, por ejemplo, la parte de la discapacidad da como consecuencia directa la deficiencia o como una respuesta del propio individuo, sobre todo en la parte psicológica y las deficiencias físicas, sensoriales o de otro tipo. Las familias, además de luchar por el desarrollo de todas las capacidades de nuestros hijos con discapacidad, tenemos que continuar con nuestra independencia habitual. La familia no está discapacitada. Por ejemplo, acá aquí cuando tenemos un hijo con discapacidad, ya que nace con la discapacidad, para los papás es un choque entre lo que yo creía o lo que yo planeaba o lo que yo tenía como un supuesto. Cuando uno se embaraza, pues la mayoría siempre pensamos en cómo va a ser nuestro hijo, qué va a ser de grande, si realmente mi hijo va a ser güerito, va a ser alto, va a ser llenito, si va a tener ojos verdes, cabello rizado. Siempre idealizamos a ese hijo esperado. Y desafortunadamente, cuando ese hijo esperado o idealizado no llega en esos términos, hay un encuentro, un choque de lo que yo creía o yo esperaba con lo que realmente la vida me está brindando, ¿no? Entonces, se supone que la familia debe ser un contexto socializador, es el primer entorno en donde los miembros la forman y vamos evolucionando, y se supone que aquí el individuo debe de desarrollarse a nivel afectivo, físico, social, intelectual. Se supone que la familia es el primer peldaño que te va a ayudar a salir adelante. Y aquí, en el contexto familiar, las experiencias que se adquieren en la primera infancia de cualquier tipo y todos los vínculos que vamos desarrollando con el apego, se supone que deben de estar determinadas por el propio entorno familiar. Entonces se supone que el entorno familiar va a generar esta parte. Se supone que el entorno familiar va a ser vínculos fuertes, pero desafortunadamente, como yo les decía, cuando no, pues nadie planea tener un hijo con discapacidad. Yo creo que siempre la mayoría de las madres, y no me van a dejar mentir, lo primero que decimos es que luego nos dicen, ¿y qué quieres que sea? ¿Cómo quieres que esté? ¿O a quién quieres que se parezca? Y regularmente decimos, que sea lo que Dios quiera, pero que esté sanito, que esté completo, es lo primero que pedimos. Y pedimos que tenga todas sus habilidades y que tenga salud, ¿no? Pero desafortunadamente esto es algo, hay discapacidades que sí se pueden detectar desde que estás embarazada,
con ciertos estudios, pero la mayoría de las veces, por ejemplo, en las discapacidades sensoriales o cuestiones auditivas, visuales o cuestiones psicológicas, estas no te das cuenta hasta conforme va pasando el tiempo, ¿no? Entonces, uno idealiza a ese hijo y cuando este hijo no es lo que esperábamos, aquí es donde entra el choque entre lo que yo quiero y lo que tengo, ¿no? Y la familia a veces en vez de reaccionar de manera asertiva y en vez de reaccionar de una manera donde se hagan estos apegos, desafortunadamente no lo está. A veces, ahorita les voy a ir explicando cómo pasamos un duelo o pasamos etapas de duelo cuando perdemos alguna capacidad o cuando tenemos a ese hijo que no esperábamos. Entonces, en este punto es donde entramos en ciertas crisis o en ciertas etapas que en un momento les voy a explicar, y es donde entramos en ese choque y muchas veces pues no desarrollamos estos apegos porque estamos muy centrados en lo que perdí, en lo que no está esperado. Entonces, y no es que esto sea incorrecto o sea correcto, pero al final son emociones que se tienen que trabajar. Por ejemplo, en el centro de rehabilitación es algo que tratamos de trabajar con los papás, porque ya cuando acudimos a una dependencia, a buscar este apoyo para las terapias, muchas veces dejamos pasar pues meses o años significativos en el desarrollo. Ahorita me estoy enfocando mucho a los menores, pero también en cuestión de los adultos, también pasa similar, en lo que yo empiezo a asimilar esta parte de la pérdida. También tardo en buscar ese apoyo porque entramos en este proceso de duelo, el cual me va haciendo que yo me vaya limitando, que yo no vaya buscando ese apoyo o esa ayuda. Entonces, regresando a la familia, se supone que la familia debe de brindarnos oportunidades para desarrollar habilidades, para desarrollar competencias personales, sociales, que nos permitan ser miembros, y se supone que la familia nos tiene que dar esa seguridad y esa autonomía para relacionarnos y actuar satisfactoriamente en el ámbito social. De ello se va a desprender también el papel decisivo que adquieren los adultos cercanos en la educación de los niños, aunque sin olvidar que nuestras instituciones y medios también intervienen de igual manera en la educación de las personas. Aquí más que nada nos referimos a esta parte que muchas veces como familiares o como familia de un niño con discapacidad, ¿qué es lo que hacemos? Los limitamos. En vez de hacer niños independientes, hacemos seguros. ¿Por qué? Porque hay niños que, por ejemplo, pues ya tienen una discapacidad, por poner alguna, un niño con síndrome de Down. En vez de enseñarlo a que él tiene que aprender a vivir en este mundo, porque al final del día yo entiendo que cualquier mamá que quisiéramos proteger a nuestros hijos en últimas instancias, pero desafortunadamente, y eso no nada más pasa con las mamás que tienen hijos con discapacidad, eso también pasa con las madres que no tenemos niños con discapacidad. Lo menos que queremos es que nuestros hijos sufran, y a veces, ¿qué hacemos? Empezamos a sobreproteger. Pero déjenme decirles que el sobreproteger y el abandonar, al final del día, es el mismo efecto. También estamos generando grandes daños. ¿Por qué? Porque si a un niño, en vez de enseñarlo o en vez de permitirle que haga las cosas, nosotros como adultos les hacemos todo, o por ejemplo, no sé, ahorita que está lloviendo, hay mucho aire y ya le ponemos el gorrito, la chamarra, la bufanda. Digo, está bien cuidarlos, ¿no? Pero a veces exageramos un poco o los vamos haciendo seres no capaces. O, por ejemplo, no sé, si mi hijo se quiere servir agua el día de hoy, yo le digo, no, lo vas a tirar, y vamos corriendo y se lo servimos. El mensaje que le estamos dando al niño es, yo lo hago mejor que tú, entonces no te esfuerces.
Entonces, yo aquí les invitaría a que le enseñemos al niño a hacer las cosas. Y yo les aseguro, digo, tengo muchos años ya trabajando con menores con discapacidad y adultos que en algún momento dado tienen algún tipo de limitación. Créanme, que el enseñarles o reeducarlos a hacer las cosas genera grandes beneficios. En los niños, por ejemplo, nuestros pacientes menores, que aprendan a servirse agua, que aprendan a vestirse, que aprendan a abotonarse una camisa, esto les genera una gran satisfacción. Pero desafortunadamente a veces como familia, porque no nada más lo hacen las mamás, lo hacemos todos los familiares que estamos en el contexto, conviviendo con estas personas, nosotros mismos nos estamos limitando. Yo no digo que no los apoyemos, porque también están los extremos. Sabemos, mamá, que es que él ya sabe que lo haga solo, pues sí, ya aprendió, ¿no? Entonces, es complicado llegar a veces a esta parte neutral, ¿sí? Pero aquí es bien importante que como familia generemos esa seguridad y esa autonomía, que el menor y que también nuestros adultos mayores o cualquier persona que tenemos con discapacidad en casa se sientan autónomos, se sientan seguros y se sientan que sí pueden. Porque les voy a contar una experiencia. Hace 2 años más o menos, yo tuve una fractura. Y fue bien interesante porque tenía muchos planes, ¿no? Antes de la fractura tenía un sinfín de situaciones y yo iba por la vida sin voltear a ver, ¿no? Y fue una pequeña fractura nada más en la cual hubo una cirugía y demás, pero ¿a qué voy? Quedé limitada pues de mi brazo izquierdo, dolía mucho y desafortunadamente no podía ni bañarme ni vestirme, entonces los sentimientos que embargan a una persona cuando estamos limitados temporalmente son demasiados. Te llega el enojo, te llega la tristeza, te llega la depresión, y solo era por un brazo, ¿no? O sea, y podemos decir, pues, ¿cómo crees? O sea, es psicóloga, ella, ¿qué va a sentir, no? Pues sí, sentimos lo mismo. Como yo les decía, les voy a explicar ahorita paso a paso este tipo de emociones o sentimientos que van saliendo. Entonces, el sentirte limitado, una persona independiente, porque yo al final del día, todo el día me la pasaba trabajando, era muy independiente, iba aquí, iba allá, no pedía apoyos, pero a veces es necesario pedir un apoyo o es necesario decir, ¿sabes qué necesito de ti? ¿No? Pero hasta que no lo volví a vivir, no es primera vez que me fracturo. Yo les comento esto mucho a mis pacientes. Yo he tenido 2 fracturas en la vida cuando era niña y ahora que soy adulta, ¿no? Cuando era niña, pues realmente ni lo percibí, o sea, no sé, no me sentí limitada, como que para los niños salir a veces de estos choques emocionales es un poco más fácil. Cuando eres niño eres como que más auténtico, más relajado, a cuando ya somos adultos. Entonces, siendo adulta, empecé a manifestar un sinfín de situaciones de ansiedad y de estrés, no podía dormir, no podía comer, me la pasaba yo triste, me empecé a alejar de mi familia. Mi familia me brindaba todos los apoyos y me acuerdo que iban muy a la mano de, ¿qué necesitas? Entonces, yo en vez de sentirme apoyada, me sentía inútil, ¿sí? Entonces, y cuando platico o hacemos estas sesiones grupales, la mayoría de mis pacientes sienten esta parte, nos sentimos inútiles o sentimos que no podemos. Y a veces los apoyos que nos brinda la familia, lejos de sentir una ayuda, nos sentimos como que devaluados. Y digo, yo se los puedo decir porque es algo que pasó hace poco. Y de repente cuando uno vuelve a entrar en un momento crítico o en alguna situación crítica, es donde te das cuenta que no valoramos nuestro cuerpo o no cuidamos nuestro cuerpo. Vamos por la vida y decimos, pues no pasa nada, ¿no? Pero digo, mi accidente fue de un tropiezo y del tropiezo vino la fractura, ¿no? Y después de la fractura vinieron un sinfín de situaciones en las cuales, como les decía, me sentía yo limitada. Entonces, y eso fue algo muy sencillo, pero por ejemplo, los pacientes que llegan a nuestras instalaciones son pacientes con eventos ya
más severos, que llegan sin hablar, llegan sin moverse, cuadraplégicos. Hay muchos que llegan paralizados de la mitad del cuerpo. Y yo veo los avances que ellos van teniendo día a día con las terapias físicas, benditos terapeutas, de verdad que hacen un enorme trabajo, un gran esfuerzo, pero este esfuerzo no nada más es de los terapeutas. El punto clave aquí es el paciente. Yo siempre les digo a los pacientes, los logros son tuyos, no son del terapeuta, pero para que existan esos logros, es bien importante trabajar esa parte emocional. Muchas veces algo que yo veo en los pacientes del centro de rehabilitación es que nos centramos muchos en, hay dos tipos de pacientes. Hay los pacientes que trabajan mucho en la cuestión física y hay pacientes que trabajan en la cuestión física y en la cuestión emocional. A veces llegan similares características o, por ejemplo, un evento vascular cerebral y los dos llegan con las mismas afectaciones, con problemas del aura, problemas motores, y los dos están recibiendo las mismas terapias, a veces hasta del mismo terapeuta, ¿no? Tienen la misma edad, pero pasa algo bien chistoso. Hay pacientes que a pesar de que tienen todos los recursos, o hablando de recursos físicos y humanos, es decir, la infraestructura y también tienen a los terapeutas, resulta que a veces hay un paciente que avanza más que el otro y hay uno que se estanca. Y esto lo he visto a lo largo de los años. Entonces, luego hay terapeutas que se me acercan y me dicen, bueno, psicóloga, ¿qué está pasando con mis pacientes? Tengo 2 pacientes, pero ¿por qué Juanito está avanzando y por qué don Pedrito no está avanzando? ¿Qué pasa? Aquí es bien interesante ver, hay que checar qué pasa internamente con los pacientes. A veces resulta que Juanito está yendo a terapias grupales o Juanito está yendo a terapias emocionales y resulta que Juanito tiene más avances que don Pedro porque don Pedro no está recibiendo este apoyo emocional. ¿Y a qué voy? A que la parte emocional es fundamental para los avances de la terapia física. Muchos pacientes no lo creen y muchos nos rehusamos cuando los invitamos a las terapias grupales o a las pláticas que damos. Luego nos encontramos con las respuestas de, es que tengo mi terapia física y pues no puedo faltar. Pero la terapia emocional es muy importante para los avances porque los dos tienen las mismas capacidades, pero resulta que uno está deprimido y el otro también está deprimido, pero el otro está avanzando por esta parte emocional que está trabajando. Entonces, aquí es bien importante. ¿Por qué? Porque dentro de esta parte del duelo o de la pérdida, hay muchas emociones que de repente nos podemos estar atorando. ¿Sí? Había una paciente que le pasó lo mismo que a mí, del brazo, y estuvo bien chistoso porque nos atendía la misma terapeuta. Entonces ella un día se me acercó y me dijo, ¿sabes qué, Arlet? Pues, ¿qué pasa? Me decía, me gustaría que tú me dijeras qué es lo que pasa en ti para que tú avances. Entonces yo le decía a ella, ¿qué pasa en mí que yo siento, en mi punto yo sentía mucha presión? ¿Por qué? Porque las terapias las recibí ahí mismo en el centro de rehabilitación. Y les cuento mi experiencia porque así son las terapias grupales, ¿no? Tenemos que hablar de lo que está pasando con nosotros. Y yo les decía a ella, lo que pasa es que yo siento mucha presión en venir aquí, donde ustedes son mis compañeros de trabajo y ustedes mismos me dan la terapia porque no siempre era la misma terapeuta, y ver que mis pacientes me están viendo, le digo, me siento como que tengo que ser un ejemplo. Entonces sentía mucha presión, pero independientemente de la presión, también tenía muchas ganas de recuperarme, porque nunca he sido una persona que si tiene una situación compleja, pues me tira al suelo. Igual y sí me voy a tirar y voy a llevar unos días, pero de ahí salgo adelante, ¿no? Entonces, nunca he sido una persona que se deje derrotar ante las adversidades. Entonces, para salir de una discapacidad o para tener avances, tenemos que checar también esas cuestiones personales. Por eso les decía que
A veces pueden haber dos pacientes con las mismas características, pero uno avanza y el otro no. Entonces es bien importante ver esa parte, ¿no? Ver esa parte de la personalidad nos va a ayudar mucho para salir o estancarnos. Entonces, ahorita les voy a explicar qué pasa con el nacimiento de un hijo con discapacidad. Ya voy a empezar a abordar la parte del duelo para que los últimos minutitos pues los tomemos como una terapia grupal y ya esto ya va a ser de manera más privada, donde nos contemos nuestra experiencia o el cómo nos sentimos y podamos ir viendo o dejando algunas actividades para que ustedes como pacientes puedan empezar a trabajar en esta parte emocional que les estoy hablando en esta mañana. Entonces, el nacimiento de un hijo con discapacidad, entras en un estado de shock y no solamente los papás, toda la familia. La pérdida de las expectativas y el desencanto ante la evidencia de la discapacidad o tal vez una posibilidad en primer momento va a ser demoledor para la familia. Esto genera un caos, nadie está esperando una discapacidad. Es como si el futuro de la familia se hubiera visto amenazado. Entonces, cuando esta parte surge, también empiezan a entrar sentimientos o emociones de confusión y los sentimientos de rechazo, aceptación y culpabilidad se van mezclando entre sí de manera incesante, surgiendo constantemente esta pregunta que todos nos hacemos: ¿por qué a mí? ¿Sí? Entonces aquí nos quedamos: ¿por qué a mí? Si yo, y muchas mamás en consulta me dicen esto: ¿por qué a mí, psicóloga? Si yo soy una persona buena, ¿por qué a mí si yo no me drogo? ¿Por qué mi vecina que se droga, fuma, es alcohólica? Porque ella tiene hijos sanos y lo vamos llevando como una parte de sano, no sano, ¿no? Y dicen: ¿por qué a mí si yo voy a la iglesia? ¿Por qué? Y entramos ahí en una discusión con nuestras creencias o nuestro Dios. ¿Por qué me castigas de esta manera? En primera instancia, la discapacidad la tomamos como un castigo, ¿sí? La tomamos como un castigo, como esta parte del ¿por qué me está pasando a mí? Entonces yo los invitaría que en vez de preguntarnos por qué, nos preguntemos ¿para qué me está pasando esto a mí? Muchas veces los porqués no los vamos a ver, pero el para qué sí podemos empezar a ver el sentido que tiene la discapacidad en nuestra vida, porque cuando la discapacidad entra, tiene una finalidad, ¿sí? A veces es la finalidad de que aprendamos a cuidarnos, a veces es la finalidad para que las familias se unan. Y en la terapia grupal les voy a proyectar unos videos. Aquí no se los voy a poder proyectar, pero ya de manera grupal sí les voy a proyectar. Y en ese video vamos a ver el para qué llega la discapacidad. También empezamos a tener sentimientos de aturdimiento y estos van dejando paso a sentimientos de sobreprotección o rechazo. Lo que yo les decía hace ratito. Al final del día, la sobreprotección y el rechazo generan lo mismo, ¿sí? Si nosotros sobreprotegemos, pues estamos dando mensajes de tú no puedes. Y si nosotros rechazamos, estamos dejando mensajes de te abandono y no me interesas, ¿no? Entonces, al final del día, estas dos polaridades generan ciertas complicaciones en los pacientes o en nuestros hijos. Aquí lo ideal es llegar al punto medio. Yo te enseño y no es que te dejes solo, o sea, yo voy a estar a tu lado, pero tú lo vas a intentar. Y es algo que siempre les digo también a mis pacientes adultos, porque muchas veces los pacientes que están aprendiendo o reeducándose, por ejemplo, a caminar de nuevo, obviamente tienen miedo al pararse, porque muchas veces cuando intentamos hacer ciertos tipos de ejercicios, y mis terapeutas cuando me atendían no me van a dejar mentir, de repente hay movimientos que yo no podía hacer porque mi mano quedó sin fuerza y no tenía yo este movimiento de rotación. Cuando uno intenta y no puedes hacerlo, genera frustración.
Y esta frustración se convierte en un sinfín de situaciones, que hay un momento dado donde la frustración también te puede llegar como un enojo, te puede llegar a esta parte de sentirte triste, depresivo. ¿Por qué? Porque no puedo. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es, en vez de hacerle las cosas a nuestros familiares, es enseñarles o apoyarlos. ¿Sí? Ok, no puedes, por ejemplo, hacer este movimiento, pues ayúdate con tu otra mano o yo te ayudo. Pero sí es importante que los enseñemos o los ayudemos, no que les hagamos todas las cosas, porque qué fácil es que a mí vengan y me vistan, pero tú como paciente o como persona con discapacidad, tenemos que aprender de esa limitación y tenemos que aprender a vivir con esta limitación durante el tiempo que dure. Digo, afortunadamente, los que nos pasan que solamente son cuestiones temporales, pues qué bueno, solo es un tiempo, pero habemos otras personas que vamos a tener secuelas permanentes y para toda la vida. Entonces, no toda la vida podemos estar dependiendo de nuestra familia. Algo que yo les comentaba hace rato, muchas veces la familia se detiene y la familia empieza a girar en torno a la discapacidad. Y esto es un grave error, porque luego, por ejemplo, ¿qué pasa? Tenemos un familiar con discapacidad o un hijo con discapacidad y toda la familia deja de vivir y todos nos centramos en este círculo. Y puede ser que tenemos 3 hijos más, pero solamente nos centramos en Pedro porque Pedro es el que necesita nuestro apoyo. Y déjenme decirles que también sus otros hijos necesitan a sus padres. Entonces, no podemos dejar que nuestra familia esté girando en torno a esa discapacidad, porque entonces también se vienen otros sinfín de sentimientos en toda la familia. Y luego pasa que el cuidador primario es el que muere antes que la persona con discapacidad. ¿Y por qué? Porque dejaste de vivir. Entonces, esta plática también es para las familias, porque la familia también tiene que aprender a reeducarse pues yo no lo veo como un problema, no hay que verlo como un problema, hay que verlo como una dificultad, ¿sí? Porque si lo vemos como un problema, esto genera más carga, entonces hay que verlo como una dificultad, pero ante esta dificultad no debemos de dejar de vivir los demás no podemos centrarnos en la discapacidad al 100%, porque muchos trabajan, muchos hasta se pierde el matrimonio, ¿no? Entonces sí es importante que no todo gire en torno a la persona con discapacidad. Por eso es lo que yo les decía, tenemos que enseñar a estas personas a salir adelante. Entonces, también en esta fase de rechazo sobre protección, la ayuda, es importante que pidamos el apoyo o busquemos las instancias pertinentes los primeros días. Y también es muy importante que, por ejemplo, si nace un hijo con discapacidad, los primeros días darle esa seguridad y ese apoyo, y a veces sucede que lo que damos es el rechazo y no lo quiero ver, o sea, son situaciones bien complejas porque, como yo les decía, como madres o como padres, no lo esperábamos, pero proporcionar la seguridad y el cariño que todo ser humano necesita en los primeros meses, pues, de tu vida, ¿no? Puesto que estos primeros meses son decisivos para el desarrollo del niño. Entonces, imagínense si tenemos un niño con discapacidad y no le estamos brindando esta seguridad y este cariño, entonces, ¿qué vamos a tener, no? Entonces, ahora sí vamos a entrar a la parte del proceso que pasamos. La discapacidad lleva un proceso de duelo y el proceso de duelo tiene las siguientes etapas. Primero que nada nos llega la negación y aislamiento. En esta fase entramos como que en ese estado de shock de a mí no me está pasando, no es cierto, los médicos están equivocados y empezamos a buscar con muchos especialistas otro diagnóstico. Vamos con uno, nos da el diagnóstico y decimos no es cierto, voy con otro, luego voy con otro y resulta que todos nos dan pues el mismo diagnóstico, pero obviamente es bien difícil aceptarlo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? A veces hasta vamos con el chamán y que el chamán dice que tenemos, no sé, que se nos metieron los demonios a nuestro hijo, no sé, un sinfín de situaciones, pero sí vamos buscando a alguien que nos diga lo contrario.
Pero aquí en este proceso de duelo y de negación, estamos perdiendo tiempo. Y yo les decía que para el desarrollo de un niño es decisivo que si ya tenemos pues dos opiniones, tratemos de buscar ya un tratamiento, tratemos de buscar la manera ya de avanzar con este pequeño o por ejemplo con nuestro familiar con discapacidad, tratemos de avanzar, pero perdemos a veces tiempo que es importante para poder pues tener una terapia más evolutiva. Entonces, obviamente no es que sea malo, pero digo, ahorita muchos no teníamos la información, pero sí es importante empezar a entrar a trabajar con nuestras emociones. Veo que están escribiendo, en un ratito leo y ya vemos las preguntas que tienen. Posteriormente hay otra fase que se llama ira o enojo. Entonces, en la ira o el enojo, aquí nos enojamos, pero con todo mundo. La mayoría de los pacientes he visto que se enojan mucho con sus creencias religiosas, con su Dios. Aquí no voy a hablar de religión, hablo de Dios de manera general. Entonces aquí nos enojamos mucho con nuestro Dios, empezamos a hacer reclamos y hacemos estas preguntas que yo les decía, el por qué a mí. Entonces aquí yo les sugiero que si estamos pasando esta etapa del por qué a mí, lo cambiemos. ¿Para qué me vino esto a mí? ¿Para qué está esta situación? Todas las situaciones tienen una finalidad en nuestra vida y a veces cuando encontramos las respuestas o cuando hacemos ya un análisis del para qué pasó esto, es más fácil avanzar. Entonces nos enojamos con todo, muchas veces tendemos a aislarnos, nos encerramos en un cuarto y si nuestra familia nos quiere brindar la ayuda, somos groseros, les gritamos, les decimos no, y esto es normal, o sea, es normal, son emociones que estamos pasando. Y esta pérdida, pues nadie quería perder su independencia o nadie quería perder el poder hacer todo solo, nadie quería esto, pero para algo llegó a tu vida. Después entramos a algo que se llama pacto o negociación. Estas negociaciones las hacemos con nuestro Dios. Vamos, no sé, ofrecemos una manda, decimos, pues sabes qué, Dios, la Virgen o lo que ustedes crean, si tú me quitas este padecimiento, yo el año que viene, el día de tu santo, o no sé cómo se les llame, ese día yo me voy a ir hasta la basílica, voy a ir de rodillas, ¿no? Entonces, hacemos un pacto, yo te voy a hacer una fiesta en tu honor, o vamos a veces hasta, como les decía yo, acudimos hasta con nuestros chamanes o estas cuestiones y le decimos, mira, si tú me quitas el padecimiento, pues yo te pago todo esto. O sea, buscamos esta negociación o vamos con un médico y también tratamos de que, oiga, es que yo no creo esto, entonces ayúdeme, si usted me ayuda, pues yo, mire, le voy a pagar hasta más de su consulta, ¿no? Pero pues realmente hay situaciones que son complejas, que no es nada más así con... Yo no digo que no, es bien importante también en esta parte del proceso de duelo, también es importante reconciliarse con sus creencias, porque esto también los va a ayudar a salir adelante. O sea, estas emociones o estas etapas que yo les estoy diciendo el día de hoy, no siempre van de la misma se me fue la palabra, no van en ese orden. En ocasiones puede ser que sí pase yo todas, a veces no, a veces ya estoy en la aceptación y me puedo regresar de nuevo a la negación. No quiere decir que van en este orden, pero de que las pasamos, las pasamos. Posteriormente llegamos a algo que se llama depresión o tristeza. En esta depresión o tristeza, pues tengo muchas emociones encontradas. Aquí, por ejemplo, dejo de comer o como mucho o como poco. Me aíslo de todos, me encierro, no quiero salir. Muchos pacientes yo veo esto que no quieren salir porque les da pena que los vean, pero más que la pena que me veas físicamente es la parte donde yo no puedo todavía aceptar el que mi vida cambió y no es que el otro me vea, sino es yo me siento insuficiente, me siento insegura al momento de salir así como estoy ahorita, entonces llega esta parte donde mejor me aíslo
y llega la familia, nos llegan a visitar, pero nosotros no tenemos los ánimos, no queremos ver a nadie, o sea, es mejor si estoy sola y encerrada o estoy solo y encerrado, me siento más tranquilo, no nos sentimos amenazados. Entonces, aquí en estas partes de depresión, como le decía, a veces o dormimos de más o no podemos dormir, andamos muy ansiosos, andamos irritados o andamos muy tristes. Entonces, todo este tipo de situaciones podemos estar pasando. Y para la familia que está desenvolviéndose junto con la discapacidad, esto es bien complicado porque a veces vienen los familiares y me dicen, es que psicóloga, yo me acerco a mi mamá, mire, a veces la trato bien bonito, le hago cariñitos y demás, pero ella me rechaza. Entonces yo les digo acá a ellos, sí, pero también hay que ponernos del lado de esta persona, el cómo se siente esta persona, ¿sí? Entonces, es importante que la familia trabaje sus emociones. Y posteriormente se supone que llegamos a la aceptación. Cuando llegamos a la aceptación es cuando, ok, ya pasé todas las etapas, ya me di cuenta, pero ya asimilé que ahorita así es como funciono. En mi caso, por ejemplo, estaba funcionando sin tener la movilidad de mi brazo, de mi mano al 100%. Se me caían las cosas, no podía cocinar con esa mano, pero lo aceptas, lo asimilas, no podía peinarme y demás, y dice uno, bueno, ahorita voy a recibir la ayuda, voy a dejarme, yo le digo a mis pacientes, pues déjense consentir un rato, o sea, yo sé que es complicado y se siente uno insuficiente, pero lo necesitas, pero conforme tú vas avanzando, pues ya ve haciendo tú tus cosas, ¿no? Y ve poniéndote metas, esto es lo importante, ponte metas, hasta cuándo vas a sentirte así o hasta cuándo vas a llorar tu pérdida, porque aquí, por ejemplo, en la depresión no las podemos pasar llorando también. Entonces, yo no digo que no lloremos esa pérdida, claro que sí, pero también al mismo tiempo hay un momento donde tenemos que agradecer la situación, porque dentro de todo lo malo hay situaciones positivas en estas cosas que estamos pasando. Entonces, cuando ya aceptamos y asimilamos, el que, ok, voy a estar así, pero aún así tengo que seguir viviendo, porque esto es bien interesante. La vida no se detiene, la vida continúa. Y muchos pacientes de repente dicen, y esto me pasó con un chico que perdió la habilidad de caminar y él estaba estudiando y yo le decía, ok, ¿y cuándo vas a empezar a estudiar de nuevo? ¿Cuándo vas a retomar la vida? Y él me decía, pues cuando vuelva a caminar. Entonces yo le comentaba a él, ¿y si esto no pasara? ¿Vas a dejar de vivir? ¿Vas a seguir perdiendo tiempo importante de tu vida? Entonces ahí fue como que fue un choque con él, entonces dijo, pues no, o sea, podemos seguir viviendo, tenemos, bueno, no es que podamos, tenemos que seguir viviendo y seguir avanzando. Y posteriormente entramos a otra, o algunos autores toman esta otra etapa que es el aprendizaje. Ya en el aprendizaje es cuando pues, ya asimilamos toda la discapacidad y con esta limitante yo ya aprendí a vivir y aprendí a moverme, ¿sí? Entonces, esta parte es también bastante interesante, ¿no? Cuando ya aprendemos, pues ya lo asimilamos, lo aceptamos, lo acomodamos y vivimos felices, ¿no? O vivimos con lo que tenemos, no estamos ansiando lo que no tenemos. Y esto es algo bien importante que pasa con las personas, con las familias con discapacidad. Dejamos de ver lo que sí tenemos por estar deseando lo que perdimos. Entonces, no podemos vivir ansiando lo que perdimos. Tenemos que vivir y aprender a sobrevivir con lo que tenemos hoy, porque tenemos muchas cosas que mañana no sabemos si las vamos a seguir conservando. Entonces, es importante que veamos ese punto. Y ya creo que ya casi estoy por terminar. Para que llegue la aceptación va a depender mucho de los siguientes factores. Un factor primordial es las características emocionales y personales, hablando de padres con hijos con discapacidad, las características emocionales y personales de los progenitores, también pasa lo mismo con los adultos con discapacidad. Depende mucho para la aceptación qué dinámica familiar llevamos, cómo estamos en la familia. Si la familia siempre estuvo mal, a veces cuando llega la discapacidad, lejos de unirnos, la discapacidad nos rompe o hace que este matrimonio ahora sí se deshaga por completo porque empezamos a echarnos culpas. Entonces es bien complicado, ¿no? Nos echamos culpas y lejos de unirnos, mejor nos separamos, ¿no? También las relaciones de pareja, esto va a ser punto fundamental
para la aceptación. Si es una pareja nutricia, una pareja buena, una pareja que realmente tiene esas buenas relaciones, pues va a ser más fácil. Los apoyos externos. Aquí pasa algo. Muchas veces cuando llega la discapacidad, la familia y todos los amigos que teníamos pues, se van y nos quedamos solos. Bien dicen que cuando las dificultades entran a casa, pues ahí es donde realmente vemos con quién contamos. Entonces aquí, en ocasiones, la familia no pide apoyos. O por ejemplo, supongamos que tu esposo es el que tiene la discapacidad, pero sabemos que los hijos ya tienen una vida y muchas veces no pedimos el apoyo, pero sí es importante que como familia veamos que uno solo no puede hacerse cargo de todo, entonces tenemos que empezar a derivar o deslindar o repartir responsabilidades para que esa familia siga siendo una familia que tenga las habilidades y cualidades para salir adelante, porque uno solo es muy complicado que aguante todo esto, ¿no? Que aguante el paso del ritmo, porque nuestros ritmos y nuestras rutinas cambian. Entonces es importante, si en nuestra familia se llega a presentar una discapacidad, es importante que todos apoyen. Yo sé que todos tenemos una vida y que todos trabajamos muchas veces o tenemos a la familia, pero sí es importante que, bueno, si tú puedes el lunes, tú vayas el lunes, si tú puedes en la noche, pues tú vas en la noche, yo en la tarde, yo en la mañana, o sea, que traten de empezar a repartirse los tiempos, o si yo no puedo apoyar con tiempo, pues, pero puedo apoyar con dinero, o sea, es importante que también vean esa parte, porque pues sí es desgastante, ¿no? Otra cosa que va a ayudar mucho para que uno llegue a la aceptación es el orden de nacimiento, hablando de un hijo con discapacidad, el orden de nacimiento del recién nacido. A veces cuando es el primero le echamos ya más ganas, ya cuando es el último pues ya estamos muy agotados, entonces esto nos ayuda mucho. Otra cosa es el nivel sociocultural y económico. En ocasiones la discapacidad pues llega a lugares donde no hay los recursos para salir adelante, donde no hay médicos, donde no hay dependencias gubernamentales. Digo, aquí en Coaxacualcos afortunadamente pues está el DIF municipal, está el centro de rehabilitación, que muchas veces los costos son muy económicos, y yo les voy a decir algo, las terapias que dan en el centro de rehabilitación son iguales que te pueden estar brindando en un particular. Obviamente por la cantidad de pacientes pues no son personalizadas, pero sí los terapeutas les explican a los pacientes y los tratamos de hacer independientes, ¿no? Entonces es importante que sí busquen los apoyos. Digo, hay lugares donde no llega esto. Ahorita de manera virtual pues tuvimos que cambiar todo, pero al final del día hasta estamos llegando a más puntos donde sí hay acceso a una computadora, a una llamada, una videollamada. Entonces sí es importante que busquemos el dónde o toquemos las puertas pertinentes para salir adelante, ¿no? Entonces, de la plática va a ser todo. Voy a leerlas. Creo que hay unas preguntas, todavía no las he leído. Ya si los que quieran pasar ahora sí que a la terapia grupal, pues ya mandamos el link y ya ahí podemos ya platicar de manera más personalizada el cómo nos sentimos y pues ir tomando unas intervenciones para que en el siguiente mes, bueno, en este mes de noviembre, no recuerdo la fecha de la siguiente plática, pero las van a estar publicando. Ya vamos a empezar ya más terapias grupales, más que pláticas. Esta es una parte introductoria para ya empezar a trabajar nuestros grupos de terapia grupal. Ok, acá dice, ¿cómo puedo ayudar como familiar para ayudar a mi persona con discapacidad? Un evento vascular cerebral ya tiene su carácter difícil y cómo puedo involucrar a los familiares. Ok, bueno, ¿cómo involucrar a la familia? Aquí habría que ver, en primera instancia tendríamos que analizar en qué parte del duelo está tu familiar, porque dices, tiene un carácter muy difícil. Yo creo que tu familiar debe de estar en el enojo todavía debe de estar con ese sentimiento de pérdida y ansiando lo que él tenía. Entonces, aquí es importante
ver qué características tiene tu familiar. Si es un familiar que le gustan los retos, yo te invitaría a que lo retes y a que le digas que entiendes, primero que nada tienes que entender cómo se siente él, porque muchas veces no nos ponemos del otro lado, del lado del familiar, ¿no? Del lado de la persona con discapacidad, así como tú como familiar perdiste a una persona que quizás era más alegre, era distinta. Sí tenemos que ahondar en la parte emocional y que platiques con ella, ¿no? O sea, a ver, qué es lo que le expliques lo que tú sientes también cuando tú, me imagino que tratas de ayudarla y es donde ella se porta más difícil o no quiere hacer las tareas, ¿no? Entonces, yo te invito hoy a que le digas que entremos a la terapia grupal, porque esto no nada más es con una recomendación y ya va a cambiar el asunto, ¿eh? O sea, primero que nada debemos de ser empáticos y debemos de ser asertivos. ¿Qué es ser asertivos? Que tú le externes lo que tú sientes, pero de manera educada o de manera donde no lo lastimes. Yo sé que ella quizás te va a rebotar la respuesta, no de manera asertiva, pero sí es importante que la escuches, el cómo se siente ella y tú trates de ir avanzando junto con lo que ella perdió. Pero si ves que esta parte, o sea, ya lo han intentado, a veces dicen ustedes como familiares, es que mire, he sido cariñosa y no lo entiende. Ya a veces también me le porto de retos o yo también me porto grosera y tampoco me entiende. Entonces, es importante que sí tomen la familia estas pláticas o que más que las pláticas, que entremos a esa terapia grupal donde ya seamos más personalizados y donde yo pueda ver en qué parte del duelo está, porque tenemos que ir desatorando esas partes, ¿no? A ver, luego, ok. Bueno, pues ahí está el link o cualquier cosa. Si ustedes ya son pacientes del centro de rehabilitación, pues con los terapeutas podemos tener ya como que un poco más contacto, porque sí es importante, este caso que me comentas, es importante que esta persona primero vea lo que sí tiene y empiece a aprender a disfrutar lo que tiene, no lo que ya perdió, porque está viviendo entonces probablemente en la pérdida, ¿no? Poco a poco para ir avanzando en esto. Pero te decía, con una recomendación no vas a salir de la situación. Es importante que se lleve ya un proceso, porque de verdad que no es nada fácil estar pasando una situación, más con un evento vascular. Habría que ver en qué situación está tu familiar, ver cuáles fueron sus pérdidas y cómo es que ha cambiado su vida. Bueno, pues de mi parte es todo. Los espero en el link que les acaban de mandar para la terapia grupal y pues espero que en la próxima sesión pues tengamos más participantes. Les agradezco la atención prestada y pues que tengan un excelente día.